Está cerrado tu micrófono. ¿Ahí estamos? Sí. Buenas tardes. Gracias por avisar. Bueno, ya está la grabación en curso. Vamos a comenzar, así no se nos hace muy tarde. Si alguno quiere prender la cámara, bienvenido, y si no, bueno, ahí desde las sombras abran micrófonos cuando quieran, me frenan las veces que necesiten para hacer las consultas que necesiten, ¿sí? A ver. Díganme si ven la pantalla ahí, chicos, o qué ven. Se ve en blanco. ¿Qué se ve? En blanco. Una pizarra. En blanco. A ver, un segundo. Vamos a compartirle directamente la pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, chicos y chicas, vamos a arrancar fuerte con esta segunda parte de la materia. Hasta ahora ustedes estuvieron viendo las instalaciones de salubridad, que son las sanitarias, las de gas sobre todo, y algo de seguridad, algo de instalaciones de seguridad, y ahora vamos a ver, vamos a empezar a ver las de confort. En las de confort tenemos las termomecánicas y las electromecánicas. Ahora vamos a ver parte de las termomecánicas. Entienden que ya vieron algo de cargas térmicas, de cómo ir calculándolas, y bueno, y hoy vamos a empezar a ver dentro de los sistemas de acondicionamiento térmico qué distintos sistemas hay comercialmente, sobre todo, tanto para verano como para invierno. Y noten que hablamos de acondicionamiento térmico y no hablamos ni de calefacción por ahora, ni de aire acondicionado. Acondicionamiento térmico va más allá de acondicionar temperatura, y ya vamos a ver que también se acondicionan otras cosas, como ser la humedad, como ser algunos otros parámetros de confort. Pero siempre tenemos que ver desde dónde partimos, y me gusta darles el pantallazo de los códigos y la normativa. Como siempre les digo, para proyectar y para diseñar, nosotros como ingenieros civiles tenemos siempre que referirnos a los códigos, a los reglamentos. Y siempre empezamos por el código de edificación del lugar donde nos encontramos, del municipio donde nos encontramos. Generalmente los códigos de edificación son municipales o a nivel distrito, y tenemos que ver la obra civil que estamos haciendo, en dónde está emplazado, y a partir de ahí, primero ir al código de edificación, a ver qué nos dice, en este caso, respecto de instalaciones de acondicionamiento térmico. Después tenemos que ver cómo diseñamos los parámetros de confort, los parámetros de arranque, y ahí vamos a ir a distintas normas, nos vamos a basar en distintas normas, en este caso la CIRAM, donde, por ejemplo, el 11.603 nos va a decir, según el lugar donde nos encontremos, en qué clima bioambiental o qué clasificación bioambiental vamos a estar en el país. Ustedes saben que el país es muy diverso, entonces vamos a tener que ver, sobre todo, y vamos a ver humedad exterior y temperatura exterior. La 11.605 nos va a dar algunos parámetros de habitabilidad, nos va a dar referencias de temperaturas de confort, humedad de confort, como para que tengamos los dos parámetros. Y después vamos avanzando en la normativa y vamos a tener la 11.630, por ejemplo, habla de la aislación de los edificios. Depende de la envolvente, ya vamos a ver, o lo habrán visto en la clase teórica de cargas térmicas, depende la transferencia de calor que tengamos en el interior de los edificios de las obras civiles.
Bueno, después vamos avanzando y tenemos distintas normativas que van a ir viendo la resistencia térmica según un método, según otro. Por ejemplo, la IRAM 1739 nos va a hablar de materiales, depende de los materiales, sobre todo de la envolvente, el mampuesto, el tipo de vidrio, el tipo de techo, el tipo de piso, y ahí también vamos a ir viendo cómo es el intercambio de calor. Y después ya más avanzado en el tiempo, IRAM fue sacando otra normativa, o otro tipo de normativa que ya hace más a cómo es la transferencia de calor de otros elementos, como por ejemplo las lámparas, cómo es la eficiencia, por ejemplo, de los aires acondicionados, cómo es, no sé, hasta puede ser paneles solares, colectores solares, por ejemplo. Eso es en cuanto a normativa. Hay mucho que tienen, y lo mandatorio es el reglamento, el código de verificación. Y después la normativa IRAM, ustedes pueden ir tomando referencias para los cálculos que tienen que hacer. Siempre me gusta dejarles este parámetro de energía, siempre tratamos de darle un tinte de eficiencia energética. No se olviden el contexto en el que estamos, y no hay que perder de vista que siempre nosotros proyectamos y diseñamos instalaciones, cualquiera sea el tipo de instalaciones, tiene que tener también la variable del uso eficiente de los recursos. Y en este sentido tenemos que tender, dentro de una obra civil, principalmente dentro de una obra domiciliaria, ¿dónde se va esa energía? ¿Cuáles son los principales ítems donde se nos va la energía? Y acá no hablo de energía eléctrica solamente, también hablo de combustibles, no sé, por ejemplo, gas, hablo de leña, por ejemplo, si se calefaccionan con algún artefacto a leña, y bueno, todas las fuentes primarias de energía. Por ejemplo, casi un tercio de la energía que consume el promedio, ¿no?, de las viviendas de Argentina, la energía se va en calefacción. Después tenemos en el orden del 20%, se usa para cocción de alimentos y para agua caliente, sanitaria, para calentar el agua que nos bañamos, para distintos usos. Después, artefactos eléctricos, pilotos, pero lo más importante es, miren la iluminación, la verdad que es muy poquita la energía de iluminación, por ejemplo. Pero miren la calefacción, siempre en calefacción, en Argentina, por lo menos, la verdad es que un tercio de la energía que consume una familia tipo en una vivienda tipo argentina se va en calefacción. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo, no nos da lo mismo diseñar un sistema o el otro. Bueno, y como les decía, ya que hablamos de acondicionamiento térmico y no hablamos de suministrar calor o suministrar aire refrigerado, tiene una razón de ser. Y hablamos acá vamos a hablar de invierno y verano, naturalmente la modificación de la temperatura que va a ser nuestro objetivo en invierno va a ser subir la temperatura interior respecto de la exterior, y en verano viceversa. Pero también vamos a querer intervenir la humedad, porque el ser humano tiene un cierto confort con ciertas condiciones de humedad y otro cierto confort, por ejemplo, en invierno. En invierno generalmente hay un clima mucho más seco, y en verano hay un clima mucho más húmedo. Bueno, hay que llevar en un rango donde sea confortable para el ser humano. Y después hay otros parámetros que por ahí uno no tiene tan en cuenta, pero son la renovación de aire, por ejemplo, la purificación. Es importante, hay sistemas que pueden controlar esto, o que pueden ayudar a esto, sistemas de acondicionamiento térmico, siempre hablando, y hay otros sistemas que no, ya lo vamos a ver. Y después hay confort de, por ejemplo, movimientos de aire. ¿Quién no ha estado en alguna oficina o en algún recinto donde tengamos aire acondicionado, calefacción por aire, esos tubos, y justo nos dé en la cabeza o nos dé muy fuerte la velocidad del aire que insufla el sistema es fuerte? Bueno, eso es un disconfort. Eso también vamos a ver, o vamos a diagramar los sistemas de acuerdo a ese confort. Bueno, ¿cuáles son los sistemas, los criterios para dimensionar? Ya nos vamos a meter en los distintos tipos de sistemas, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios? Bueno, primero el criterio constructivo. Ahora vamos a ver uno a uno los criterios constructivos. Después,
Económicos y financieros, ¿no? Siempre tenemos que ver el sistema que vamos a diseñar, no solamente el costo del proyecto en sí, de la inversión inicial, sino también lo que cuesta instalarlo, lo que cuesta operarlo, mantenerlo y hasta desmantelarlo, que parece en Argentina una palabra rara, pero los ingenieros civiles tenemos que pensar aún en la etapa de desmantelamiento de una instalación. Después, lo que hay disponible en el mercado. Bueno, yo puedo elegir un sistema muy, muy sofisticado, pero si no está en Argentina o no se comercializa en Argentina, digo en Argentina, pero esto puede ser para cualquier país del mundo, va a ser difícil instalar un sistema que haya que traerlo de otro lado, ¿no? Y hay que ver si se puede importar o no. Y después vamos a meternos recién al final de ver todas estas cosas, vamos a ver, bueno, yo tengo disponibilidad de estos sistemas, de estos 3 sistemas en el país, o en la zona donde me encuentro. Ya vi todos los sistemas constructivos, bueno, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para comparar e ir, digamos, viendo, eligiendo entre uno y otro. ¿Y los factores constructivos cuáles son? Se preguntarán ustedes. Bueno, primero, ¿qué espacio tengo yo? ¿Qué espacios tenemos en el edificio el cual queremos acondicionar? Primero, la altura es un factor preponderante de cada uno de los niveles, es determinante. Fíjense esta foto. Esta foto tiene conductos donde llevan aire acondicionado, donde se insuflan en cada local. Fíjense que esos conductos deben tener cada uno entre 20 y 30 centímetros de altura. Fíjense que hay 2 ahí. Bueno, ahí tenemos 60, 70 centímetros de altura que tiene que estar entre el cielo raso y la losa, con lo cual hay que ver una altura normal de por ejemplo, los edificios ahora se hacen de 2,60 metros de planta. Bueno, y o de 2,80. Y la altura mínima, según el código de edificación, bueno, va a ser 2,40, 2,60. Entonces, la altura mínima del cielo raso, ¿no? Entonces va a haber edificios donde yo no voy a poder colocar estos sistemas, por ejemplo. Entonces ya ahí vedé uno de los sistemas. Voy a tener que ver qué flexibilidad puedo darle o va a tener ese edificio. Por ejemplo, ¿vieron los edificios de oficina? Vieron que muchas veces se llaman open space, pero muchas veces se dicen, bueno, esta sala va a ser de uso común. Y voy a tener los puestos de trabajo acá. Entonces, bueno, yo por ahí diseño con estos sistemas. ¿Ven mi mouse ustedes? Sí, se ve. Ok. ¿Ven acá estos conductos? Bueno, son conductos donde llevan el aire tratado a las personas. Entonces no me va a dar lo mismo cuando yo diseñe dónde van a estar estos conductos, los puestos de trabajo. Tengo que ver. O por ahí dicen, bueno, vamos a hacer un cerramiento en seco, de un sistema constructivo en seco, donde vamos a hacer una oficina acá. Bueno, el sistema de acondicionamiento de aire puede cambiar, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que preguntar, bueno, ¿cómo va a estar este open space, este gran piso? ¿Cómo va a estar dividido? ¿Dónde van a estar las personas? Después, ¿qué requerimiento de ventilación o de renovación de aire voy a pretender? No es lo mismo un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, un gimnasio o un hospital, por ejemplo. Va a requerir distintos sistemas o exigencias de renovación de aire o de ventilación. Bueno, después obviamente, según verano o invierno, temperatura y humedad. Acá les dejo algunas temperaturas de referencia. Generalmente en verano dimensionamos para tener temperaturas interiores de entre 23 y 27 grados, depende del local, depende del uso. Y en invierno, entre 18 y 22. Yo no puedo pretender tener la misma temperatura interior en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque el ser humano se va adaptando al ambiente exterior. Entonces, si yo le doy saltos térmicos muy grandes, yo puedo diseñar equipos equipos de acondicionamiento de aire que bajen mucho, suban mucho la temperatura. Pero después el shock térmico, cuando esa persona sale al exterior, es muy grande. Entonces, no es recomendable trabajar con saltos térmicos muy grandes. Y la humedad, bueno, en invierno se trata de ir al menos a una humedad del 30%. Generalmente la humedad exterior va a estar más abajo. Depende del sitio donde nos encontremos, ¿no? Generalmente en Misiones, en la zona mesopotámica, generalmente va a haber más de 30% de humedad, entonces no nos va a importar tanto, ya sea invierno o verano. Y en verano,
que no esté más arriba del 70% la humedad. En Buenos Aires, por ejemplo, donde muchos de nosotros vivimos, en verano es muy común que haya una temperatura arriba del 90%. Bueno, eso es disconfort. Entonces, si podemos elegir un sistema de acondicionamiento que también regule, baje la humedad de los locales internos, bueno, mucho mejor. Esto es un chiste malísimo que ya no está más la publicidad, pero se vinculaba a una publicidad de Camesa, y justo lo promocionaba un tal Juan Pablo, justo un tocayo, que decía poner el aire en 24, esto tenía que ver con una campaña de eficiencia energética, donde decían, no lo pongas más abajo de 24, porque va a gastar mucho más energía tu sistema, y créeme que 24 grados para pleno verano es confort. No necesitamos ir a 20 o a 21. Bueno, como les decía, el destino del edificio, si es industrial, si es de oficina, si es domiciliario, también es importante, tenemos que entenderlo. El funcionamiento, si va a haber personas todo el día o no, siempre repito que nosotros acondicionamos los lugares donde van a estar las personas, no los edificios. O sea, un edificio que no funciona de noche, ¿para qué yo voy a tener un sistema de acondicionamiento de aire funcionando, ¿no? Si yo quiero acondicionar personas. Y esto pasa también en altura. Con los locales que tienen mucha altura, yo quiero acondicionar la parte donde se mueven las personas, no toda la altura. La ubicación geográfica también es importante, dónde estoy, ¿no? Porque en base a eso voy a tener distintas temperaturas externas, distinta humedad externa, y también la orientación. No es lo mismo locales que dan todo el tiempo al sur, solamente con ventanas o con paredes al sur, que locales que tienen al norte. Naturalmente en invierno las paredes que dan al sur no tienen asoleamiento, entonces son mucho más frías que las que dan al norte. Bueno, acá es un mapa de los bioclimas, fíjense qué diferentes y cuántos climas tiene Argentina, entonces es importante ver dónde estamos diseñando. Y esto tiene que ver con verano o invierno, cómo es la trayectoria del sol. Vean que en invierno el sol se recuesta mucho más sobre el norte, entonces tenemos que ver las sombras y demás, y en verano está mucho más arriba el sol al mediodía. Acá tenemos que tener en cuenta si los locales, o sea, los edificios que estamos acondicionando, si tienen arboleda, por ejemplo, arboleda alrededor, si tienen otros edificios alrededor, si tienen, bueno, ¿dónde están? Si están en el medio del campo, si están en el medio de la ciudad, donde va a estar más reparado el viento. Eso también hay que prestarle atención. Y después, ¿qué infraestructura tengo? Si yo diseño un sistema, una caldera a gas, ¿no? Para condicionar todo un edificio y no tengo una red de gas, y lo más probable es que el costo de operación de ese sistema sea alto. Entonces también hay que ver si tengo agua, si tengo electricidad. Bueno, hasta acá más o menos estamos entre los parámetros que tenemos que considerar antes de meternos en los sistemas. ¿Alguno tiene alguna consulta? En términos de edificios, ¿cómo te puedes agarrar, digamos? Porque si vivís en una ciudad como Buenos Aires, vos hoy por hoy capaz te haces un edificio donde tenés alrededor de todas casas y en 3 años tenés 2 edificios al lado. Bueno, siempre vamos a considerar la condición más desfavorable según la proyección que veamos, ¿no? En los próximos 50 años. Es difícil, sí. Generalmente nosotros les pedimos que dimensionen como si no tuvieran edificios en las medianeras, ¿no? Entonces ahí va a ser más riguroso, porque va a tener más viento, va a tener más asoleamiento en verano. Sí, ahí hay que aplicar un poquito de criterio. Okay. Y supuestos, ¿no? Siempre cuando ustedes calculen o diseñen un sistema, siempre al principio escríbanse una hojita de supuestos. Supuesto, bueno, supongo tal, me baso en tales normas. Entonces, esto mismo, ¿no? Que no tengo edificios linderos, y siempre hagan unos supuestos, porque después el cálculo o el diseño va a estar en base a esos supuestos, ¿no? Y muchas veces los supuestos se comparten con el cliente, se discuten con el cliente. Bueno, ¿consideramos o no edificios linderos? Porque hoy tenés uno, pero por ahí lo demuelen. Ok, si no, lo dejamos escrito y se firma por las partes. Y más o menos está eso. Sí, impecable, gracias. Nos metemos entonces en
los sistemas de calefacción. Vamos a ver, primero calefacción, cuáles sistemas hay en el mercado, más o menos hoy en Argentina, y después en acondicionamiento térmico de verano. Noten que no digo aire acondicionado. Bueno, un sistema de calefacción tiene básicamente 4 partes. Vamos a ver después los sistemas, dónde están esas partes, pero tiene una planta térmica, donde ahí se va a calentar un fluido que después va a llegar hasta los locales, o va a calentar el aire que va a llegar a los locales. Esa planta térmica tiene determinados componentes, y va a tener un conducto de humo, por ejemplo, porque se va a dar la combustión y vamos a tener gases. Va a tener los típicos controles para operarlo, un quemador y se va a valer de algún combustible, gas, algún combustible, otro combustible líquido o electricidad. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, equipos terminales. Pónganse a pensar en los distintos sistemas de calefacción, ya sea, puede ser una estufa, puede ser un radiador, puede ser el mismo equipo interno de un split, de un aire acondicionado split, que puede ser frío o calor. Bueno, la unidad, el equipo terminal es el que está en el local que va a estar en contacto con las personas. Y después tenemos conductos. Bueno, acá les a ver, pueden ser convectores, radiadores, las rejas y los difusores. Las rejas que ustedes pueden ver que insuflan aire, también se les llaman equipos terminales. Pueden tener una losa radiante, un piso radiante, también es un equipo terminal. Y después las canalizaciones, vamos a tener montantes y retornos. Estas canalizaciones siempre van a estar entre la planta térmica y el equipo terminal. Esos son básicamente los 4 componentes. Una ¿Y consulta. cuáles son? Sí. No entiendo la diferencia entre planta térmica y equipo terminal. Dijiste que uno calentaba el fluido, pero el radiador también no calienta igualmente, si es equipo terminal. Bueno, ya vamos a verlo. Ya te voy Ah. a responder cuando lo veamos. Por ahora quédate con que el radiador es el que, o el equipo terminal es el que está más cerca de las personas, y la planta térmica puede estar en una planta de tratamiento en una sala de máquinas. Ahora vamos a ver cómo se intercambian los distintos fluidos que van a proporcionar el confort, ¿sí? Dame un segundito que ya vas a ver que lo vamos a responder. Bueno, los distintos sistemas de calefacción, ¿cómo se dividen? Bueno, se dividen según el fluido que se vaya a utilizar para la calefacción. Tenemos los sistemas que usan agua caliente, ya sea por circulación forzada natural, vamos a ver de qué se trata eso, pero que pueden ser, por ejemplo, un radiador, ¿no? Ahora vamos a ver cómo figuran. Puede ser, por ejemplo, una losa radiante, ¿sí? Esto, por ejemplo, acá por ahí vale la pena explicarlo. Vamos a tener una planta térmica, supónganse un edificio. En un subsuelo vamos a tener una planta térmica. Esa planta térmica va a calentar agua. Y ese agua, a través de distintos conductos, van a ir hasta estas serpentinas que van a estar embebidas en la losa, y que arriba se le va a poner el contrapiso, el piso y demás. Cuando el agua caliente que venga a la caldera circule, va a ser un circuito cerrado que va a estar circulando entre estas serpentinas, le van a transferir calor a la losa o al contrapiso. Ese calor, por radiación, va a ser el que va a entrar en contacto con las personas. Entonces, y que me va a dar el confort. Entonces, tenemos la planta térmica que calienta agua. Esa agua va a ser el fluido que va a pasar por las serpentinas. La serpentina va a estar en el equipo terminal, que va a ser en este caso, toda la losa. Y ahí recién se hace la transferencia de calor. En un radiador, ¿cómo es? Un radiador es lo mismo, pero en vez de haber una serpentina en el piso, llegan conductos, el agua se va pasando, el agua caliente va pasando adentro de estos radiadores y va transfiriendo el calor, pues esa agua caliente va transfiriendo el calor por radiación a las personas. ¿Sí? Esos son sistemas de agua caliente. Después que tenemos sistemas de vapor a baja presión. En vez de agua, tenemos vapor. Estos sistemas están ya en desuso prácticamente porque el vapor, las calderas de vapor presentarán algunos temas, las cañerías, bueno, tiene un ciclo, ahora lo vamos a ver, pero
no quedó muy superado por los sistemas de agua caliente. Y generalmente el equipo terminal son radiadores también, que están, por ejemplo, atrás de estos. Acá está disimulado abajo, ¿no? Y después tenemos los sistemas de aire caliente. ¿Cómo son estos sistemas? A ver si tengo algo más, por ejemplo, una foto. En la planta térmica, lo que se va a calentar va a ser directamente el aire. Este aire caliente va a discurrir o va a ser impulsado por conductos de aire, esos que les mostré en la foto inicial, que iban entre el cielo raso, van a ir por conductos de aire hasta los distintos departamentos, por ejemplo, en la altura. Y van a ingresar por estas rejas, ¿ven? Estas rejas están acá arriba. Ahí directamente lo que entra en contacto con las personas es el mismo aire que se calentó en la planta térmica. Después hay un mando de retorno, una reja de retorno, y es un circuito cerrado. Vuelve el aire que se va enfriando en el local, acá en la habitación, vuelve por otros conductos, que son los conductos de retorno, hasta la planta térmica y vuelve el ciclo. En la planta térmica se filtra, se vuelve a calentar, por ahí se le da humedad o no, y vuelve el punto de mando hacia los locales. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Perfecto. Bueno. Bien, vamos entonces a ver los distintos sistemas, cuáles ventajas y desventajas tienen. Vamos a empezar con agua caliente, y acá, por ahí a la pregunta que vimos, se explica. Tenemos una planta térmica en el subsuelo, imagínense esta parte, calienta agua, va por los mandos, por los conductos de mando, que son cañerías, la verdad no son, cuando trabajamos con agua caliente son cañerías de, o sea, media pulgada, 3/4 pulgada, lo que sea, que llevan el agua hasta los equipos terminales. Por ejemplo, un radiador. O también puede ser una losa radiante. Acá se distribuye ese agua, va circulando y se transfiere el calor. El aire que está en el local va entrando en contacto va por radiaciones en realidad, y se transfiere el calor. Cuando el retorno, cuando el agua va bajando de 60 grados, vuelve por las cañerías de retorno a la planta térmica y vuelve el ciclo. ¿Cuáles son las ventajas? Acá son ventajas y desventajas relativas con los distintos sistemas. Acuérdense lo que les dije de los otros sistemas. ¿Cuál puede ser una ventaja de este sistema? Bueno, fíjense que trabajamos con valores de temperaturas de fluidos menores a 80 grados. Entonces, y también trabajamos con radiación, transferencia de calor por radiación. Entonces, esto es un calor suave, que como las temperaturas son bajas, se tuesta poco las partículas del aire. Yo siempre digo, ¿vieron los calefactores a gas? Las estufas a gas. ¿Vieron que siempre arriba, cuando están en paredes blancas, está como manchada de negro la pared? Bueno, eso es que nosotros tenemos un sistema a gas que tiene un mechero, se da la combustión ahí, y ese mismo fuego, ¿qué hace? Va calentando el aire que va circulando en el mismo local, en la misma habitación, y que es el aire que entra en contacto con las personas. Bueno, ese aire sale muy caliente al principio. Tanto que es así que si está muy fuerte, nosotros apoyamos las manos, ponemos las manos, nos quemamos. Ese aire tiene partículas de suciedad, y esas partículas, cuando están a elevada temperatura, se queman, se pegan a la pared y se da ese tostamiento. Eso, en los sistemas de aire, cuando tenemos radiadores, muy rara vez pasa. Puede pasar en un sistema de vapor, pero en un sistema de radiadores muy rara vez pasa porque están 70, 80 grados el agua, entonces no se produce ese tostamiento. Otra cosa tiene, bueno, son silenciosos. Generalmente estos sistemas no te das cuenta. Salvo que tengas cerca la caldera, si son calderas individuales, por ejemplo, algunos departamentos, algunos edificios tienen calderas individuales para cada departamento. Salvo que tengas cerca, que escuchás cuando prende la caldera, después, cómo recorre el agua por las cañerías, o cómo ese agua recorre el radiador, no lo escuchás. Entonces eso es una ventaja. Bueno, ¿se puede regular la planta térmica? Sí, se puede. Cada uno de estos radiadores tienen una llave donde uno puede regular más o menos el pasaje del agua. También hay que ver, porque si es un sistema todo central,
¿qué quiero decir central? Que las mismas cañerías van pasando por radiadores, no sé, en una habitación, en otra, en un comedor, hasta en el baño y demás. Si yo cierro determinadas llaves de paso de agua en cada radiador, porque las llaves están en los radiadores, esa agua caliente se va a otro radiador de otra habitación. Entonces, bueno, hay que regularlo también. ¿Se puede regular desde la planta térmica? Sí, generalmente tiene regulación de temperatura. Pero bueno, se puede regular. Las cañerías tienen una mayor duración, acá, como les digo, es relativo. Mayor duración respecto a un sistema de vapor, por ejemplo, que trabaja con un mojado y un secado. Ustedes ya a esta altura de la carrera saben que los materiales sufren más cuando se secan y se mojan con ese pasaje que si estuvieran todo el tiempo mojados, ¿sí? Con las cañerías llenas. Estos sistemas de agua caliente trabajan con las cañerías totalmente llenas, entonces tiene una mayor durabilidad respecto de un sistema de vapor. Esto puede ser una ventaja o desventaja. El calor remanente de los equipos terminales, como tenemos temperaturas bajas, si yo abro las ventanas, no pierdo tanto calor. Pierdo, obviamente, porque entra aire frío, pero no es que el aire caliente se mueva, porque como estos sistemas calientan por radiación, lo que hacen es todos los objetos ya están irradiados con calor, y los mismos objetos son los que transmiten por irradiancia a las personas. Entonces es más difícil que abriendo una ventana se vaya más calor que, por ejemplo, en un sistema donde insuflo aire en el local. Que esa transferencia de calor con el ser humano se da por conducción o por convección, porque es el aire lo que está caliente, o lo que se mete caliente al local. Así que bueno, tenemos menos pérdidas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la puesta en marcha de estos sistemas es lenta. Yo primero, la primera vez que prende una caldera, tiene que calentar todo el agua, después empieza a hacer el recorrido de ese agua caliente, va desplazando el agua fría que quedó durante algún tiempo fría en las cañerías cuando se apagó. Todo hasta que se van llenando de agua caliente, se van renovando agua caliente todos los equipos terminales, tiene un tiempo de puesta en marcha. Pueden ser horas, si es un sistema más chico, o pueden ser un par de días si es un edificio y tenemos una caldera central en el subsuelo. ¿Qué otras ventajas podemos encontrarle a esto? Siempre relativa. Bueno, que como es un sistema que se funciona a base de agua, ¿puedo tener una pérdida en la cañería? Sí, puedo tener una pérdida y eso puede ser una desventaja. Se puede congelar el agua. Esto puede ser una desventaja en lugares muy, muy fríos. Son lugares muy fríos donde generalmente las temperaturas están debajo de cero. Tengo que ponerle aislación a las cañerías, pues si no se me congela en el medio el agua. O tuve la suerte de estar en la Antártida este año y a principios de año, y por ejemplo las cañerías, pero pasa acá en Ushuaia, pasa en el sur de nuestro país, las cañerías tienen como una serpentina eléctrica, donde esa serpentina calienta, digamos, con una resistencia eléctrica, calienta la cañería, entonces hace que no se enfríe. Si esa serpentina se apaga, se congela el agua. Bueno, y una desventaja puede ser que son fuentes de emisiones puntuales, comparado con, no sé, un radiador es algo puntual, entonces, comparado con una losa radiante, por ejemplo, puede ser una desventaja. ¿Qué pasa con los sistemas, con los antiguos sistemas de vapor? ¿Por qué se los mostramos? Porque, bueno, pueden tener una intervención en una instalación de estas. Estos sistemas trabajan con temperaturas más altas. Acá lo que va a través de las cañerías a los equipos terminales es vapor, y el vapor está a más de 100 grados. Entonces acá tenemos un alto tostamiento, por ejemplo. Bueno, el sistema, ¿cómo es? Bueno, mediante el montante va el vapor hasta los equipos terminales. Va y demás, acá tiene un sistemita. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo se da el retorno? Bueno, el retorno se da cuando el vapor se enfría tanto que cambia de estado, pasa a condensación en un estado líquido. Ahí es donde la trampa de vapor tiene una trampita de vapor a la salida del radiador. Cuando es vapor, se queda dando vueltas en el radiador. Ahora, cuando pasa a estado líquido, lo deja pasar. Y acá tenemos un sistema de sifón. Esto es para que el agua no entorpezca, por ejemplo, y tape alguna cañería donde va el vapor. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es más rápido, el vapor
digamos, se renueva mucho más rápido que un sistema de agua caliente. No se congelan las cañerías, generalmente hay que tener cuidado con los retornos, pero en general las cañerías no se congelan porque circula vapor, ¿no? Y bueno, o sea, tengo menos inconvenientes con las cañerías porque no hay tanta agua, básicamente. ¿Cuáles son las desventajas? Van a ver que son varias, por eso están en desuso prácticamente estos sistemas. Como trabaja con temperaturas arriba de 100 grados, acá sí se da el tostamiento ese de que les hablé. El funcionamiento, como trabajo con vapor y con agua, cuando en algunas determinadas partes de la cañería choca ese vapor y ese agua, es ruidoso, produce ruido. La durabilidad de las cañerías, como tenemos ciclos de mojado y secado, es menor. La regulación es un tanto difícil, porque hasta no pasar a estado líquido no sale, y bueno. Y el calor remanente es menor, porque acá, bueno, es parecido al que estamos viendo. Bueno, también tenemos fuentes de emisiones puntuales, como son los radiadores. ¿Qué pasa en los sistemas de... ¿Cómo? ¿A qué se refiere con emisión puntual? Que la calefacción se emite desde un radiador, algo puntual. Por ejemplo, una losa radiante te sea algo más generalizado. Perfecto. Los sistemas de aire caliente, por ejemplo, ¿cómo son respecto de los otros? ¿No? Dijimos, nosotros tenemos una planta térmica en los de agua o en los de vapor. Después, hay cañerías que van a estar local y calientan por radiación un radiador, ¿no? El aire que circula en los radiadores. ¿Qué diferencia tiene con esto? Bueno, ese fluido que sale de la planta térmica nunca entra en contacto con las personas, a diferencia de los sistemas de aire caliente. Los sistemas de aire caliente, adentro de la planta térmica, se acondiciona aire. Aire que se alimenta, digamos, se manda, se insufla a los locales a través de cañerías y entra directamente en contacto con las personas. Entonces ahí el intercambio de calor se produce por conducción y por convección, porque entra en contacto con la piel de las personas. Esa es la principal diferencia. Y bueno, después cuando el aire se va enfriando en el local, como les dije, vuelve a través de cañerías de retorno. ¿Estos sistemas qué ventajas pueden tener? Bueno, se puede incorporar aire exterior, aire limpio, que se mezcla con el aire de retorno que puede estar viciado, que entra en contacto con las personas, y después se filtra y vuelve al aire de mando. Pero acá tenemos renovación de aire ya. Bueno, ya les he dicho, las ventajas ya se las he ido mencionando. El calor es un calor suave, generalmente se regulan las temperaturas del aire, entonces es suave. La puesta en marcha es bastante más rápida que una puesta en marcha de un sistema por radiación, porque directamente va al aire hasta las personas, entonces es bastante más rápido. Tiene posibilidad de renovación de aire, esto que les comentaba, y de filtrar ese aire en la planta térmica. No tiene agua, entonces no tiene pérdidas de agua. Y la distribución del calor, en tanto en cuanto yo ubique más cantidad de equipos terminales, que acá los equipos terminales son las rejas y los retornos, y las rejas y los difusores que ven en las paredes, puede ser una buena distribución. La vida útil de los conductos generalmente tiene mucha vida útil porque son conductos de chapa galvanizada, a diferencia de las cañerías que llevan agua o vapor, tiene más vida útil. Como les mostraba, por ejemplo, estas son las rejas arriba de que son los equipos terminales. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la regulación es un poco peor incluso que con los radiadores a agua o a vapor. Acá yo abro o cierro, en el mejor de los casos, abro o cierro rejillas y eso me desbalancea el sistema. Si ese aire no va a este local, va al otro, a menos que cierre todos los locales. Bueno, si es un sistema central, va al departamento al lado, por ejemplo. Entonces, no tiene una buena regulación. El calor remanente, como les dije, yo abro ventanas y se me va directamente ese aire que yo había calefaccionado, se va. Entonces no tiene un calor remanente. Y como les decía al principio, como son conductos más grandes,
porque tiene que llevar el aire que va a entrar en contacto con las personas. Los espacios acá requiere de edificios o habitaciones con espacios importantes para llevar los conductos. ¿Y cuál es el último de los sistemas? Los paneles radiantes, las losas radiantes. Acá, ¿se acuerdan que yo les había dicho circulación natural y circulación forzada? Bueno, en los sistemas donde yo tengo muchos recorridos horizontales, como son las serpentinas de las losas radiantes o los pisos radiantes, lo que sea, el agua tiene que recorrer muchas cañerías, el agua caliente. Entonces, necesita una bomba recirculadora para que el agua vaya circulando y tenga ese circuito continuo. En cambio, cuando yo tengo radiadores, no tengo una bomba recirculadora en general. ¿Y eso por qué? Porque el fenómeno de diferencia de temperatura, que se llama termosifón, del agua, entre el mando y el retorno, produce un tipo de fuerza motriz que hace que se dé la circulación natural por diferencia de temperatura. Entonces, cuando yo tengo radiadores, tengo una cañería que viene de la caldera hasta el radiador y después continúa, pero no tengo grandes recorridos horizontales, entonces tengo más recorridos verticales. Entonces eso es lo que solamente por una diferencia de temperatura se hace que recircule solo. En los sistemas de losa radiante, cuando tenemos una serpentina gigante adentro del piso, necesitamos una bomba recirculadora. Noten las temperaturas con las que se valen estos sistemas. 27, 28 grados, son temperaturas muy bajas. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que cuando yo abro una ventana casi no tenga pérdidas de temperatura. Va a entrar más aire frío que lo que voy a tener pérdidas. Bueno, las ventajas rápidamente, tenemos un calor suave, también no se sienten. Bajo tratamiento porque tenemos temperaturas bajas. Funcionamiento silencioso porque es todo agua, no tiene choques entre vapor y agua. Las cañerías duran un poco más que en el sistema de vapor porque tenemos todo agua, pero un poco menos, duran bastante menos que un sistema de aire. Como tenemos bien distribuidos los sistemas, tengo un buen confort y podemos ventilar los locales, podemos renovar el aire porque no tenemos pérdidas grandes de calor por radiación. Esto es lo mismo la distribución que les decía, como está mucho más ramificado, se puede dar un buen confort. Y acá algo que por ahí ponderan mucho los arquitectos es que la losa radiante no ocupa espacio, no ocupa el espacio de un radiador siquiera. Entonces, tiene más flexibilidad para el diseño. Bueno, entre las desventajas, vamos a ver que tiene su costo que tengamos una serpentina llena de agua en una losa. Y ese costo puede ser, se me pincha un caño y voy a tener un problemón, porque es difícil de detectarlo. Muchas veces lo que hace es, se desactiva el sistema y se pone otro sistema, porque tenés que picar la losa para repararlo, bueno, es un incordio, si tenés un problema. ¿Cuáles son las desventajas de estos generales? Esa es una, lo que les dije, si tengo una pérdida tengo que romper todo, es una desventaja. Otra desventaja es que la puesta en marcha de estos sistemas es lenta. Hasta calefaccionar, hasta que todo el piso, la losa radiante, irradie calor y llega a los distintos objetos, es lento. Esto, por ahí no sé si les ha tocado alguno, pero en la Ciudad de Buenos Aires por ahí tenemos un día de calor, un día de frío, y si nos toca en verano, en invierno, un día de repente que no esperábamos de calor, bueno, me voy a morir de calor, porque la apago, sí, cuando siento el calor la apago, bueno, va a tardar, va a seguir emitiendo radiación por un día, por ejemplo, entonces todo ese día voy a pasar calor. La puesta en marcha es lenta porque tengo que llenar, volver, cuando, digamos, del verano al invierno tengo que volver a llenar todas las cañerías de agua caliente, eso tarda. Tiene posibilidad de congelamiento, claro, tengo agua en cañerías. Y bueno, esas son básicamente las desventajas. Este problema de una pérdida de agua es el problema. Bueno, ¿qué pasa en verano? ¿Cuáles son los sistemas de verano? Una consulta. Una pregunta. Sí. En vez de que sean serpentinas con agua caliente circulando, ¿en ningún lugar existe que sean como es el horno eléctrico, que en vez de esa gas es como una serpentina que irradia calor
por electricidad, digamos. Sí, sí, los hay. Los hay y son serpentinas, resistencias que van adentro de la losa. Los hay. Quizá es verdad, no lo mostramos acá, pero sí, los hay. Es un sistema bastante costoso y que no tiene, entre las desventajas, es un sistema que tiene una operación muy costosa, o sea, consume mucha electricidad. Y entre las ventajas, por ejemplo, no tenés pérdidas de agua, por ejemplo. Pero sí, los hay. Perfecto. No se suele usar mucho, ¿no? En Argentina. He visto algunos, he visto un par. Dependiendo de qué tan fácil sea Cambiar la resistencia. habilitar, sí, habilitar los edificios. Pero sí, los he visto. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Había otra consulta, creo? O sea, esto en zona fría no se usa si se te congela, básicamente. O lo usás, pero tenés que poner un sistema de aislamiento. Que no. Como es que no se te congele el agua adentro. Ok. ¿Y cuánto duran más o menos las cañerías? Porque dijiste que era más que las de vapor. Más que las de vapor. No, una cañería bien mantenida, digamos, que no tengas. Si está dentro del hormigón, el hormigón lo protege, pero pueden durar 30 años tranquilamente. Sí. O más incluso. En cambio, las de vapor difícilmente te duren más de 15, 20 años. Perfecto. ¿Seguimos con verano? Los que callan no otorgan y seguimos con verano. ¿Cómo será el ciclo mágico de la refrigeración? Es importante entender, así como vimos las distintas partes de un sistema de calefacción, vemos, esto lo van a ver, pero siempre me gusta arrancar por acá, porque si no, para que se entienda todo lo otro, tienen que saber cómo se produce el sistema de refrigeración. Básicamente, un sistema de refrigeración tiene 4 partes importantes. Un compresor, un condensador, una válvula de expansión y una unidad evaporadora. Hasta ahí, no sé qué les dice. Todos esos 4 elementos están unidos por cañería que llevan un fluido, calor transportador. El ciclo empieza en el compresor. ¿Escucharon hablar cuando viene algún técnico y dice le faltaba gas al equipo de aire acondicionado? Sí. No lo he escuchado. Bueno, ese gas que es el fluido. Dice, no, le cargué gas. Ok, se descargó el sistema interno y perdió el gas. Entonces no se da el ciclo, no enfría. Entonces te carga el sistema y le pone gas. Entonces siempre partimos del gas. Llega el compresor, un gas a temperatura ambiente. Ese compresor comprime el gas, le da presión y continúa hasta el condensador. ¿Ven? Sigo esta línea, vengo por acá. Sigo esta línea, va hasta el condensador. ¿Qué hace el condensador con ese aire que está comprimido? Le va a dar una cierta enfriamiento que le va a tornar, digamos, le va a sacar o lo va a condensar, lo va a transformar en líquido. Sigue siendo un elemento con alta presión enfriado. Entonces, eso sigue en la cañería hasta, por ejemplo, la unidad interior de un aire acondicionado. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a tener un líquido frío que va a entrar en contacto con el aire de la misma habitación. Entonces, el aire, todo va a estar, este líquido, este gas que después se transformó en líquido, está dentro de una serpentina, no entra en contacto con las personas. Pero el aire del local, de una misma habitación, cuando pasa por dentro de la unidad interior del aire acondicionado, entra en contacto con este fluido que va en una serpentina dentro de esa unidad interior y se enfría. Le transfiere el frío. ¿Sí? Ese aire entra en contacto con las personas. Pero ¿cómo vuelve al ciclo? Porque ahí yo tengo un líquido que transfirió el calor y que se calentó. O sea, porque transfirió todo el frío.
Se calentó, entonces sigue. Sale, vuelve de la unidad interior. Imagínense, la unidad interior de un aire acondicionado. Vuelve por una cañería hasta una válvula de expansión. Acá sigue a una alta presión el líquido, nunca se expandió. Entonces viene un líquido a temperatura ambiente o con cierto calor, con una alta presión. Entonces pasa por una válvula de expansión. Esa válvula de expansión generalmente, ¿dónde está? Está fuera, en la unidad exterior. Imagínense un aire acondicionado separado, un split. Cuando pasa por esta válvula de expansión, naturalmente se expande, vuelve al estado de gas y empieza a recuperar ese frío. Y ahí pasa por una unidad evaporadora. Perdón, se los expliqué, me parece que los confundí un poquito. Se los expliqué mal. Vuelvo otra vez. Del compresor va un condensador. Ese condensador lo que hace es, le da frío. Todavía no estoy en la unidad interior, estoy en la unidad exterior, perdón, me confundí yo. Olvídense del otro. Del compresor va a un sistema donde le va a aportar frío. Ese frío va a una válvula de expansión, se expande, ahí se enfría más aún. Y ahí es donde llega a la unidad interior, a la serpentina de la unidad interior del local. ¿Sí? Y ahí es donde le transfiere el frío al aire del local. ¿Sí? ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, por favor. Sí. Perdón, lo confundí. Nacemos siempre del compresor. ¿Sí? Siempre nacemos del compresor con el gas que nos repuso el técnico. Ese gas es un gas que está a temperatura natural. Ese gas va a pasar por, en la unidad exterior, la parte de afuera de un aire acondicionado, tenemos un condensador. Ese condensador, ¿cómo le transfiere aire frío? ¿Cómo lo enfría a este gas? Puede ser o con agua o con un ventilador que le hace pasar el aire del exterior, le hace pasar aire a gran velocidad y enfría el líquido, el gas que está dentro de una serpentina dentro de ese condensador. Entonces lo enfría. Sigue siendo un gas, pero frío. Sigue el circuito. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vieron tiene identificado una unidad exterior de un aire acondicionado? Que tiene una rejilla y un ventilador. Sí, sí. Sí, pero esa serpentina no es la salida, no es la que está arriba, digamos. La del ventilador, la que tiene la ventilación forzada, digamos. Dos ventiladores podemos llegar a tener. Uno en la unidad exterior y uno en la unidad interior. ¿Sí? En la unidad exterior es el condensador. ¿Que para qué usa el ventilador? Es para traer aire de afuera, o sea, para traer que el aire que lo circunda, el aire exterior, pase a gran velocidad y enfríe el gas que va dentro de la serpentina. Ese es uno. También hay otros sistemas más grandes. ¿Vieron en las terrazas de los edificios que hay como unos sistemas que gotea agua? Unas tremendas torres de enfriamiento que gotea agua. ¿Las tienen identificadas? No sé si alguno vio alguna vez, pero en la visita de la torre, cuando vayan, van a ver que hay unas tremendas torres. Ese agua son gotitas muy, muy finitas y el condensador está ahí arriba. ¿Qué hace ese agua, gotitas muy finitas? Le transfiere el frío a una serpentina que circula gas, le transfiere el frío a través de gotitas muy, muy chiquitas. Es la transferencia de frío. O el sistema, como les digo, más normal de un aire acondicionado split, es el sistema con aire, que el mismo pasa aire a alta velocidad, entonces ese aire a alta velocidad le transfiere el frío. Hasta ahí seguimos todo, tanto el compresor como el condensador están en la unidad exterior. Todavía no están en la unidad que está dentro de la habitación. ¿Sí? Hasta ahí tenemos adentro del circuito cerrado que tiene un gas frío. ¿Hasta ahí estamos? Todo afuera, en la unidad exterior. Sí, sí. Ok. Eso va a seguir la línea y va a pasar por una válvula de expansión.
Tengo frío y alta presión, porque primero el compresor me había dado la alta presión y después el condensador me dio el frío. ¿Cómo hago para que se enfríe más aún? Bueno, pasa una válvula de expansión. Vuelve a un estado de gas, gaseoso, y eso provoca químicamente mucho más frío. Entonces ahí es donde entra en la unidad interior, en la serpentina que está adentro del local. Cuando va pasando ese gas frío, 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 por dentro de la serpentina, va entrando en contacto con el aire del local. Y ahí también puedo llegar a tener un ventilador. Ese ventilador, ¿qué hace? Que está dentro de la unidad interior, de la unidad que está en el local, eso recircula el aire del mismo local. Hace que el aire del mismo local pase por esas serpentinas, por adentro de su unidad interior, entre en contacto con este fluido muy, muy frío y le transfiere el frío. Y ese es el frío que entra en contacto con las personas. Es el mismo aire del local que al pasar por dentro de esta unidad interior se enfría mucho. ¿Sí? ¿Ahora quedó? Y esto vuelve Una al ciclo. pregunta. ¿Qué sería el receptor? O sea, en todo este sistema, ¿para quién, qué representa el receptor gráfico? El receptor está a la salida del condensador. Tiene más que ver con cuando yo tengo una torre de enfriamiento en la terraza, por ejemplo, yo me desvié mucho con la cañería. Tengo que llevar el líquido el fluido hasta la terraza, entonces vuelve y lo conecta a un receptor. Pero no tiene una preponderancia alta. Y ahí vuelve al circuito más cerca del local donde quiero acondicionar. Ok, bueno, gracias. Pero un sistema split de aire acondicionado está mismo al lado, está todo en la unidad exterior. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Si no, lo repasan y lo leen en el apunte, pero discúlpenme que me entré explicando y me confundí yo al principio. Del condensador sale líquido, ¿no? Sí. Del condensador depende del sistema, pero puede salir líquido a alta presión y con un cierto frío. Es la primera instancia de frío que tiene. Y si saliera gas, ¿para qué la válvula de expansión? No, claro, sí. Ah, Pero no se le da ese segundo. Si sale gas, no tiene la expansión, o puede tener una expansión menor, pero no se termina de enfriar en la válvula de expansión. perfecto. Bueno, vamos a ver la clasificación de estos sistemas. Hay muchos sistemas, hay muchos más sistemas de acondicionamiento en verano que de calefacción. Según su uso, podemos tener sistemas más de industriales o más domiciliarios de confort. Vamos a ver los domiciliarios. Según la válvula de expansión que tengan, donde esté, es expansión directa o indirecta. No se vuelvan locos con esta clasificación. No hace tanto a elegir un sistema al otro. Y ahora vamos a ver, de expansión directa, vamos a tener los tipos individuales. Acá entran los split. Entran, por ejemplo, ¿vieron esos equipos que antes se perforaban las paredes? Que estaban las paredes, se hacía un buraco en la pared, a ver si tengo... Bueno, después tenemos centrales y después tenemos mixtos, pero quiero mostrarles los individuales. Entre los individuales son los de ventana. Después tenemos los autocontenidos, después tenemos los sistemas separados que son los split. Y los centrales tienen una... Después le voy explicando cada uno, pero me parece ya mucho mejor ir a cada uno de ellos. Los sistemas individuales, esto les decía, por ejemplo, los que se ponen en ventanas o directamente se rompe la pared y se ponen donde no hay una unidad exterior y una interior, como puede pasar en un aire acondicionado. Los más comunes que vemos son los tipos split o separados. Acá, en los tipos de ventana, la pared separa la parte interior de la exterior, pero en realidad están los mismos componentes. Ven que tenemos del lado interno, que es el lado derecho, acá en este esquema, tenemos la unidad evaporadora, esto que es esta serpentina que está acá, esto que se ve ahí
atrás de la unidad de la serpentina evaporadora es un ventilador que recircula el aire. Después tenemos la cañería donde circula el aire, el compresor, el condensador, y en el medio está la válvula de expansión, que no está graficada, pero está en el medio. En cambio, en un sistema tipo separado, tipo split, que lo tienen mucho más visto seguro, tenemos una unidad interior separada, y lo que pasa a través de las cañerías es solamente el fluido, la cañería que lleva el fluido. ¿Sí? Y afuera está el compresor, el condensador, y bueno, la unidad, la válvula de expansión puede estar adentro o afuera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, están más en desuso porque hoy son mucho más accesibles los de tipo separado, tipo split. La capacidad que tenían, bueno, los de ventana eran un poco más limitados. En cambio, los separados, como uno puede tener una unidad exterior más grande, puede llegar a tener más capacidad de enfriamiento. ¿Cómo se mide la capacidad de enfriamiento? En toneladas de refrigeración. Es una unidad de energía análoga a las kilocalorías, por ejemplo. Hay una fórmula de pasaje que ya lo van a ver. Y otro de los sistemas individuales son estos tremendos armarios que también están en paredes exteriores y que tienen más capacidad, son como el sistema de ventana, pero con más capacidad. ¿Sí? Con más capacidad de enfriamiento. Pueden verlos en bancos o en algunos teatros, en lugares grandes, no en domicilios. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas individuales? Generalmente son poco costosos, son baratos de instalar, con respecto a un sistema central, por ejemplo. Ya están prefabricados, son de estanterías, uno va y compra, bueno, yo quiero el de... generalmente los compras por potencia o tantas kilocalorías. Frigorías también se puede ver, es una medida parecida a las toneladas de refrigeración. Otra ventaja son equipos chicos, no requieren de grandes espacios en salas de máquina y demás, salvo el compacto que ya se va pareciendo más a algo más robusto, son equipos chicos. La distribución del aire depende, si yo pongo mucha cantidad puede ser buena, estos sistemas mejores. Y la zonificación lo mismo, depende cómo yo ramifique, cuántos sistemas de estos ponga. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, tienen capacidades frigoríficas limitadas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner sistemas de estos para alimentar varios departamentos. Y el caudal de aire que enfría es limitado, naturalmente. El alcance es limitado. Si yo quiero abastecer un gran local, bueno, quizás voy a ir a uno compacto, pero por ahí el compacto incluso no tiene alcance de aire. El aire que insufla adentro del local no supera los 7, 8 metros como mucho de longitud. Entonces son limitados también desde ese punto. Piensen que un sistema central trata el aire en una sala de máquinas y después saca por conductos que van recorriendo todo el edificio el aire frío directamente. No tiene más alcance. El costo de operación y mantenimiento de estos sistemas es más alto, no son tan eficientes. Ahora hay un sistema inverter donde van regulando la velocidad del compresor, sobre todo, que son un poco más económicos, pero igual siguen siendo más costosos de operar y de mantener que un sistema central. Bueno, los requerimientos térmicos insatisfechos quiere decir que por ahí la mayoría de estos no podés meter aire exterior, renovar aire. Generalmente vos tratás el mismo aire del local que circula y pasa por la serpentina del elemento del local. Y bueno, esto también es limitado. Si yo quiero abastecerme con sistemas individuales, es limitado la cantidad de metros cuadrados que yo pueda abastecer. Y como les decía, el aire exterior también. Casi que solamente en algunos sistemas de estos compactos yo puedo renovar aire, pero eso es muy limitado. ¿Qué pasa en un sistema central? Sí. ¿Qué era TR? Toneladas de refrigeración, la unidad esta que les hablaba. Gracias. ¿Qué pasa en un sistema central? En un sistema central yo voy a tener una planta de máquinas, por un lado,
que es esto que se ve acá bien a la izquierda, el recinto 1. Después, una planta de tratamiento del aire que quiero tratar, el aire que va a retornar del local, y después el local, las cañerías que van al local. ¿Cómo se da este circuito? El aire que va a entrar en contacto con las personas parte, o sea, se inicia y vuelve desde y hacia el recinto del medio, la planta térmica. ¿Qué va a tener ahí? Va a tener una gran cámara, en un sistema central va a tener una gran cámara que reciba el aire de retorno que vuelve de los locales y aire exterior. Y va a incorporar aire exterior. Por unas rejillas se mete aire exterior. Ese aire entra en una cámara de mezcla, donde se junta el aire que vuelve de los locales y el aire exterior, y ahí va a tener distintas serpentinas. Va a pasar entre las distintas aletas de distintas serpentinas. Una le puede dar calor, otra le puede dar frío, y otra puede filtrar. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo esas serpentinas le dan calor o frío? Bueno, hasta esas serpentinas llega un circuito cerrado de un fluido frío o caliente que va a venir en la planta térmica. Y acá ven, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo identifico esos? Todo lo que vimos en un sistema separado, esos 4 elementos, ¿dónde lo identifico? Bueno, están acá. Yo tengo un compresor en el sistema siempre de refrigeración. Yo acá tengo la línea azul, las líneas celestes estas, es el sistema de refrigeración. Y la roja es el sistema de calefacción. Vamos a identificar los componentes acá, en esta línea de refrigeración. Parto del compresor, ¿ven acá el compresor? Bueno, parte de ahí. Después va a circular en el medio va a haber una unidad condensadora. Esto puede llegar a ir hacia la terraza del edificio o puede llegar a tener grandes ventiladores, pero va a pasar por una unidad condensadora. Después va a pasar por una válvula de expansión que acá no está y finalmente va a ir a la serpentina, que ese va a ser la unidad evaporadora. En vez de estar en un aire acondicionado interno, en la unidad interior de un aire acondicionado, está en la planta de tratamiento que va a estar, no sé, o en la terraza o en el subsuelo, pero ahí le va a transferir el frío al local que vuelve al aire que vuelve del local o al aire exterior, ¿sí? Ahí están los 4 elementos. Bueno, entonces los conté, puede haber, en un sistema central puede haber puede servir tanto para verano o para invierno. Y acá están los distintos componentes de una planta de tratamiento. Tenemos la mezcla del aire exterior, que les decía, el aire de retorno, se filtra, se puede filtrar, también en la planta de tratamiento hay filtros, y después hay un gran ventilador que lo que hace es impulsar el aire hacia los distintos locales, hacia los distintos departamentos, por las cañerías. Imagínense que acá no hay una circulación natural. Acá el aire no circula naturalmente porque no hay diferencia de temperatura grande. Entonces tengo que tener un tremendo ventilador en la planta de tratamiento que impulse el aire frío o caliente, depende de la estación, hasta los locales. Los equipos terminales generalmente en los sistemas centrales son rejas o difusores, que es el final de los conductos de aire, que están en los locales. Y las cañerías, tenemos cañerías del fluido, que son las cañerías estas rojas y estas celestes, depende del sistema. Y después tenemos los conductos que llevan el aire directamente hasta el local. Conductos de aire tratado, que se llaman conductos de mando, el violeta. Conductos de retorno, en este caso el naranja. Y conducto de aire exterior, que generalmente se lo identifica con verde porque es aire puro. Esas son las distintas partes. Bueno, en un sistema de expansión directa, ese es el sistema más común, planta térmica de tratamiento en un subsuelo, van las cañerías a los distintos pisos, incorpora aire caliente o frío, depende de la época del año. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre ventajas relativas, acuérdense. La distribución del aire, en tanto en cuanto yo ponga muchas rejas, muchos difusores, puede ser buena.
respecto a, por ejemplo, un radiador, que es más puntual. La instalación generalmente es más costosa inicialmente que un sistema de tipo split, un sistema de aire acondicionado split, pero menos costosa que un sistema mixto, que ya vamos a ver que son sistemas más complejos, que también pueden ser centrales, pero mixtos. La capacidad de calentar o de refrigerar es mucho más grande. Yo tengo una planta térmica que tiene capacidad de tratar mucho más aire o agua, entonces tiene mucho más poder y más capacidad que un sistema separado, con un split, por ejemplo, o con un sistema de ventana. El mantenimiento es más bajo que un sistema, el costo de operación y mantenimiento, generalmente los sistemas centrales son más económicos que distintos sistemas individuales. Si uno hace la suma, haría la suma de cuánto me cuesta mantener, cargar gas, de limpiarlos y demás, a los equipos que haya en cada departamento o en cada unidad funcional, la suma esa me va a costar más que hacer un solo mantenimiento anual a los conductos, la planta térmica y demás. Está comprobado que es así. Y la vida útil generalmente, como son cosas más industriales, son cosas más robustas, dura más que un sistema de aire acondicionado tipo split. Bueno, se puede incorporar aire exterior, que es en este caso, en estos sistemas centrales, se mete aire exterior, se lo trata en la cámara de mezcla y tenemos un mayor confort para las personas que en un sistema tipo split, que no hay intercambio de calor. Si uno no abre una ventana, el sistema no incorpora aire y lo trata porque no lo permite. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, los espacios, como les comentaba desde un principio, para estos conductos grandes son importantes. Lo que les decía, muchas veces es a todo o nada. Yo puedo cerrar una rejilla, sí, que esas rejillas que están en el local, pero el aire ese se distribuye, porque el sistema central insufla aire para todo el local. Y no es que uno cierra una rejilla y hay un comando que va a la sala de máquina y le dice insufla o manda menos aire. No, se transfiere al local de al lado, al departamento de al lado. Esto, por ejemplo, un corte de un sistema de estos, ¿no? Un sistema de aire, que ven que tengo la caldera y tengo en un subsuelo, en una sala de máquinas, y tengo la parte de refrigeración. Ven que acá, miren, parto del compresor. El compresor tiene un circuito que va hasta arriba, ¿ven? Una torre de enfriamiento. Esa es la unidad condensadora. Ahí vuelve el agua, en este caso, mucho más fría, y pasa por una válvula de expansión, que acá no está, pero está. Ese circuito continúa y va hasta la serpentina de refrigeración en la planta de tratamiento. Y ahí es donde el aire de retorno y el aire exterior, que en este caso se toma bien desde arriba, porque es más puro, se mezclan en la cámara de mezcla y pasan por las distintas serpentinas, depende si es invierno o verano. Y ahí va por la cámara esta de tratamiento, por la planta de tratamiento, y va hasta un gran ventilador que hay, que va a impulsar el aire por las cañerías, por los conductos violetas, que son los conductos de mando. Y llega hasta los distintos locales. Cuando el aire se enfría en el local, vuelve por los mandos de retorno, por los conductos de retorno, los naranja, y vuelve al vuelve a la cámara de tratamiento. Es un sistema central de expansión directa. Y ahora vamos a ver los sistemas de otro tipo de sistema, que son una mezcla entre centrales y los de aire acondicionado tipo split. ¿Cómo funcionan los sistemas BRB? Perdón. Los sistemas BRB se lo denominan volumen de refrigerante variable. Estos sistemas no son tan comúnmente vistos, pero son muy buenos. ¿Y cómo funcionan? Son como multi-split, se les suele llamar. Tenemos un montón de unidades exteriores. Imagínense un edificio esto, ¿eh?
Imagínense un edificio donde tenemos muchas unidades interiores en los distintos locales, distintos pisos, pero ¿a dónde van? Cada uno no tiene su unidad exterior, como es en un sistema, un aire acondicionado split, sino que van a una sola unidad exterior, que generalmente está en la terraza o en algún lugar, y que es la que abastece a todas las unidades interiores. Eso tiene un controlador, y ahí le va regulando el refrigerante que va en el circuito cerrado. Funciona igual que un sistema tipo split, pero va regulando los distintos fluidos refrigerantes a medida que el controlador se lo pide. Esto es programable, incluso hay algunos sistemas que tienen pronóstico de tiempo, entonces ven si mañana o pasado va a ser calor o frío, entonces van regulando ya los sistemas, y la verdad que son muy completos, son más caros pero muy completos. Estos sistemas no tienen incorporación de aire por default, pero pueden llegar a tener una incorporación de aire si le meto otro sistemita que ahora lo vamos a ver, un complemento. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? No requiere grandes espacios, a diferencia de un sistema central donde lleva aire, que necesita grandes conductos que pasan por todo lo alto del edificio y van por debajo de los cielos rasos. Estos son cañerías. Las cañerías naturalmente ocupan mucho menos espacio, entonces requiere de menos espacios en los edificios. La flexibilidad puede ser grande porque yo puedo tener un montón de estas unidades interiores. De hecho, hay múltiples. Hay algunas que se le parecen mucho a un aire acondicionado, hay otros que son tipo unos casetos, unas rejas. Entonces yo puedo tener buena distribución de aire. Y incorporación de aire exterior puede llegar a tener, pero con un sistema en complemento que se llama HRB, que son unos sistemitas que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde lo tengo este sistemita? Esperen que me voy a saltear. Acá lo tengo. Ven que tengo un montón estos son los distintos unidades funcionales que tenemos, ¿ven? Van bebidos, estos van en el techo, son tipo unos cassettes que van en el techo. Estos del medio son muy parecidos a un aire acondicionado normal y los otros también. Quería mostrarles el sistema del BRB que incorpora el exterior. ¿Cómo funciona? Yo por un lado tengo el circuito que llevan las cañerías, ¿no? Que lleva hasta las distintas unidades interiores el líquido refrigerante. Y después puedo tener un sistema HRB, que es un sistema que incorpora aire exterior. Son cañerías que insuflan aire al sistema. Bueno, tiene un sistemita que por un sistema de conductos pasa el aire de retorno más caliente, digamos, y más un poco más vicioso, digamos, más viciado, y por el otro lado viene el aire interior. Ven que tiene así unos sistemas transpuestos, no se hagan mucho problema, léanlos después, pero básicamente es un complemento. Y vuelvo a las desventajas de estos sistemas. Bueno, ¿qué desventajas tienen? Los caudales, si bien son un poquito, la capacidad de estos sistemas, si bien son un poco más grandes que un sistema que ponen varios split, tienen menor capacidad que un sistema central, que una planta de tratamiento central. Si queremos otra desventaja, si queremos incorporar aire exterior, tenemos que tener un complemento. Entonces ya pasa a ser un sistema más híbrido, que ya le tengo que meter cañería, conductos de aire, entonces ya... Bueno, ¿cuál es la otra desventaja? Bueno, son costosos. Son costosos, inicialmente son costosos y el mantenimiento es más caro que un sistema tipo split. Acá se explica un poco las distancias, qué tan alejados pueden estar las unidades exteriores a la única unidad exterior. Acá la zonificación, que ya se los comenté. Y vamos a los últimos sistemas. Sistemas centrales, acá tenemos. Sistemas centrales, pero donde la expansión es indirecta, perdón. Y ustedes van a decir, ¿qué es esto? Bueno, es un mix. Yo no voy a insuflar, no voy a mandar grandes conductos con el aire tratado, sino que voy a tener elementos terminales en cada local
que van a ser una especie de radiadores, pero para verano. Entonces yo, hasta esos radiadores, en la planta de tratamiento, mando cañerías con estos líquidos o con estos fluidos calotransportadores, y adentro de cada uno de estos radiadores, que se llaman fan coil, voy a tener una serpentina, va a estar la unidad evaporadora ahí adentro, y voy a tener ventiladores. Esos ventiladores van a ser muy parecidos a las unidades interiores de un split. Entonces, ¿qué ventajas voy a tener? Bueno, voy a tener una gran planta térmica donde va a tener mucha capacidad de alimentar a un montón de estos fan coil que se le llaman. Fan coil porque tiene un ventilador y una serpentina. La palabra, digamos, lo indica. Entonces voy a tener una gran capacidad. Y después puedo llegar a tener otro sistema que se llama inducción, perdón, vuelvo a los fan coil. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen? Bueno, si yo quiero incorporar el exterior, tengo que hacer un agujero en una pared para incorporarles al lado de estos equipos que tienen que estar en paredes exteriores, tengo que incorporar aire exterior. Entonces, ese aire exterior no lo pretrato, va directo. En cambio, en los sistemas de inducción, tengo igual esos equipos terminales en cada uno de los locales, en cada uno de los pisos. También voy a mandarles cañerías con ese líquido o con ese fluido calotransportador, pero a diferencia del fan coil, voy a mandar una cañería todo por fuera con aire tratado. Entonces eso se lo llama de inducción. ¿Sí? Son los sistemas más complejos, los que suele haber en las torres grandes de Catalina, en las torres de Puerto Madero, porque son los más completos y tienen gran capacidad. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, esta que les viene diciendo. Tienen gran capacidad de alimentar grandes espacios. Como tengo distintas unidades terminales, tengo flexibilidad, buena distribución del aire, puedo incorporar aire exterior, sobre todo en la inducción. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, son costosos, son sistemas costosos. En el sistema de fan coil no pretrato el aire, sino que lo incorporo directamente como está. Son costosos no solamente desde los equipos, sino de las instalaciones costosas. Y ahí tiene un mantenimiento más alto que un sistema normal que insufla aire a los distintos pisos, porque tiene mucho más artefactos, más cañerías, hay que mantener cada uno de estos equipos que tiene muchos ventiladores adentro, es más complejo, por lo tanto tiene mayor mantenimiento. Y bueno, también requiere grandes espacios en la planta de máquina, porque tengo grandes instalaciones. Bueno, hasta ahí todos los sistemas. Les he pintado todos los sistemas, sé que es bastante, mucha información, tienen los apuntes de la cátedra para ir repasándolos. Básicamente lo que queríamos es darles un pantallazo y vuelvo, dejo de compartir. Dejar de presentar. Quería darles un pantallazo por todos los sistemas que tenemos, tanto para calefacción como para verano, como acondicionamiento de verano. Como verano hay un montón, tienen que ver qué hay disponible en los lugares de en la ubicación donde estén proyectando. Voy a detener la grabación.